Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama de las celebridades es nuestro pan de cada día. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listos para sumergirnos en el universo del espectáculo. Hoy prepárense porque traigo una bomba atómica, una noticia que sé que muchos de ustedes estaban esperando, una actualización jugosísima, con más salsa que un taco al pastor, sobre una de las parejas más queridas y también más comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que se preguntan, ¿qué pasa con ellos? ¿Están juntos? ¿Separados? ¿Volverán? Bueno, hoy vamos a desentrañar ese misterio, a analizar cada pista, cada declaración, cada movimiento para intentar descifrar su futuro, como si fuéramos el mismísimo Sherlock Holmes del amor. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo hablando de chismes de celebridades, de amores y desamores, no olviden suscribirse al canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y sobre todo, mucho entretenimiento. Así que pulsen ese botoncito rojo, activen la campanita y no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden, son mi familia chismosa y los quiero al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nació en la pantalla y que traspasó la ficción, enamoró a millones de personas en todo el mundo con su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. Su relación, que comenzó como una amistad y floreció en un romance apasionado, se convirtió en un cuento de hadas moderno, digno de ser contado por el mismísimo Disney. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su capítulo oscuro, su dragón que escupía fuego y ceniza. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo, como un terremoto en Estambul. Los fans, devastados, no podían creer que el amor que parecía tan sólido se hubiera desvanecido, como una burbuja de jabón al tocar el asfalto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, como si sus vidas fueran dos trenes que corrían en direcciones opuestas. Otros de presiones mediáticas, como si estuvieran viviendo bajo el constante escrutinio de un gran hermano omnipresente. Y otros simplemente de que el amor se había terminado, como una vela que se consume hasta apagarse. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la televisión turca, una verdadera reina Midas de la pantalla chica. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas como productor y también ha continuado actuando, demostrando que no es solo una cara bonita, sino un artista multifacético. Pero a pesar de la separación, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos de sus seguidores. Los rumores de una posible reconciliación han circulado constantemente, alimentados por pequeños gestos, comentarios ambiguos y sobre todo por el deseo ferviente de sus fans de volver a verlos juntos, como si fueran la pareja perfecta, el yin y el yang del amor. Y aquí es donde entra la bomba, que les prometí al principio. Recientemente Hande Erçel ha realizado unas declaraciones que han revolucionado las redes sociales y han puesto a todos los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, al borde del ataque al corazón, como si hubieran ganado la lotería del amor. En una entrevista para una importante revista turca, una publicación tan prestigiosa como Vogue o Elle, Hande fue preguntada directamente sobre su relación con Kerem. Y aunque evitó dar una respuesta definitiva, sus palabras dejaron entrever una posibilidad que antes parecía impensable, como un espejismo en el desierto. Kerem es una persona muy importante en mi vida, dijo Hande. Compartimos momentos muy especiales juntos y siempre le tendré mucho cariño y respeto. No puedo predecir el futuro, pero nunca diría nunca a nada. ¡Boom! ¿Escucharon eso? ¿Nunca diría nunca? Eso es como una luz verde en medio de la oscuridad. Una esperanza renovada para todos los que sueñan con su reconciliación. Es como si Cupido hubiera lanzado una flecha de esperanza directamente a nuestros corazones. Por supuesto, estas palabras no son una confirmación oficial de que Hande y Kerem están volviendo. Pero sí son una clara indicación de que la puerta no está completamente cerrada. Que aún existe la posibilidad de que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, como dos ríos que confluyen en un mismo destino. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo estas declaraciones. ¿Qué podría significar este nunca diría nunca?
Podría significar que ambos han madurado y han aprendido de los errores del pasado, como dos estudiantes que han superado un difícil examen. Podría significar que a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo se mantienen intactos, como dos amigos que han superado una tormenta. Podría significar que con el tiempo y la distancia, han logrado ver su relación desde una perspectiva diferente y han llegado a la conclusión de que aún hay algo que vale la pena salvar, como un tesoro escondido que espera ser descubierto. Pero también podría significar simplemente que Ande está siendo cautelosa y no quiere ilusionar demasiado a sus fans. Que prefiere mantener las expectativas bajas para evitar una posible decepción en el futuro, como un jugador de póker que no quiere mostrar sus cartas demasiado pronto. Lo cierto es que en este momento todo son especulaciones. No podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre Ande y Kerem. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, interpretar sus palabras y dejar volar nuestra imaginación, como si estuviéramos escribiendo nuestra propia novela romántica. Y es que al final las relaciones de las celebridades son como un culebrón, llenas de giros inesperados, de dramas intensos y de momentos de pura pasión. Nunca sabemos qué va a pasar en el próximo capítulo, como si estuviéramos viendo una serie de Netflix que nunca termina. Pero volviendo al tema central, la declaración de Ande ha generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans de Anker han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo, de esperanza y de entusiasmo. Muchos han creado hashtags especiales para pedir su reconciliación y han compartido fotos y vídeos de sus mejores momentos juntos, como si estuvieran reviviendo un sueño. Incluso algunos medios de comunicación han empezado a especular sobre posibles planes secretos para reunirlos. Se habla de proyectos profesionales en común, como una nueva serie o película que los vuelva a juntar en la pantalla. Se habla de encuentros casuales en eventos públicos, como si el destino estuviera conspirando para unirlos. Y hasta de viajes secretos a lugares románticos, como París o Roma, para reavivar la llama del amor. Por supuesto, todo esto son rumores sin confirmar. Pero la verdad es que la idea de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo genera una enorme expectación. Su historia de amor ha tocado el corazón de millones de personas y muchos creen que merecen una segunda oportunidad, como si fueran los protagonistas de una película romántica que merece un final feliz. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en la popularidad de Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la química innegable entre los protagonistas. Su romance en la vida real añadió una dimensión extra a la historia y catapultó la serie a niveles de audiencia nunca antes vistos, como si hubieran creado una poción mágica que encantó a todo el mundo. Por lo tanto, una reconciliación entre Ande y Kerem no solo sería una buena noticia para sus fans, sino también para la industria del entretenimiento. Podría abrir la puerta a nuevos proyectos en común y a la posibilidad de revivir el éxito de Senkalkam, como si estuvieran a punto de descubrir la gallina de los huevos de oro. Imaginen una segunda temporada, una película, incluso un reality show. Las posibilidades son infinitas. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Su relación es un asunto privado que solo les concierne a ellos, como si fuera un jardín secreto al que solo ellos tienen acceso. Por lo tanto, debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, los apoyaremos y celebraremos su amor, como si fueran nuestros propios amigos que se han reconciliado. Y si deciden seguir caminos separados, también respetaremos su elección y les desearemos lo mejor en sus vidas, como si fueran dos estrellas que brillan con luz propia, aunque no estén juntas en el mismo cielo. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores, admirar su talento y seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Porque soñar es gratis y la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de soñar, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Son la sal y la pimienta de mi canal. Además, cuéntenme cuál fue su momento favorito de Anker en Senkalkam. ¿Recuerdan alguna entrevista o gesto que les haya hecho creer en el amor verdadero? Compartan sus recuerdos conmigo. Y si tienen alguna teoría sobre lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem, no se la guarden.
Este es el lugar perfecto para compartir sus especulaciones más locas y sus análisis más profundos. Aquí no juzgamos a nadie. En resumen, el futuro de Ander Zell y Kerem Bürsin sigue siendo incierto, pero las recientes declaraciones de Ande nos han dado una razón para la esperanza. Su nunca diría nunca ha encendido la imaginación de sus fans y ha generado un debate apasionado sobre la posibilidad de una reconciliación. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino a esta pareja que conquistó nuestros corazones, como si fueran los reyes y reinas de un reino de amor y fantasía. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta actualización sobre Ande y Kerem. Espero haberlos entretenido y haberles dado algo que pensar. Mi misión es mantenerlos informados y entretenidos, como si fueran mis invitados especiales en una fiesta de chismes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ustedes son mi motor y mi inspiración. Ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó el vídeo, si les resultó interesante o entretenido, déjenme un comentario abajo contándome qué opinan sobre la posible reconciliación de Ande y Kerem. Me encanta leer sus comentarios y saber sus puntos de vista. Son mi fuente de sabiduría y mi guía para crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Juntos podemos construir una comunidad de chismosos felices y bien informados. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos, abrazos y mucho chisme para todos. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle. Los quiero.